nos menciona que aparte de Pablo y Marcos iba Bernabé. Sin embargo, nos menciona que Bernabé en cierto punto del viaje, Juan que es Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, en cierto punto del viaje decide regresar. Y en el capítulo 13 al final hay una palabra muy importante que queremos marcar, porque Pablo se presenta a las personas. Aquí al final del capítulo 13, Pablo específicamente les dice el llamado que Dios le dio a él. Por ejemplo, en capítulo 13, versículo 44, están en su primer viaje. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, pero no solo contradiciendo, sino también blasfemando, diciendo groserías, malas palabras. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, y este es el punto: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Este mensaje es importante porque tenemos a Pablo declarando el llamado que Dios le dio. Dios le hizo un llamado específico a Saulo, que ahora ya se llama Pablo, y está diciendo, como ustedes los judíos están rechazando, bueno, ahora vamos a ir a los gentiles. Ese es mi llamado, vamos a ir a ellos. Y en el versículo 47 del capítulo 13, continúa con este argumento. Así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, o sea, los que no son del pueblo judío, del pueblo hebreo, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está diciendo esta palabra que se está cumpliendo en Pablo. Está profetizada en Isaías. Ahí tenemos la referencia. En Isaías 42 está esta cita. 700 años atrás estaba profetizado y era una referencia específica del apóstol Pablo, que Dios iba a levantar un varón que ya no solo se le iba a predicar las buenas nuevas al pueblo de Israel, sino también a los que no son parte del pueblo de Israel. Ahora en el versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto, o sea, los que no eran judíos, los griegos y los de las demás naciones de Asia Menor, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí hay una palabra profunda, todos los que me escuchan. Creyeron todos los que estaban ordenados. Ahí estamos hablando de la presciencia de Dios, de la predestinación de Dios. No es que Dios diga, tú te vas a ir al infierno, tú te vas a ir al cielo. No, Él en su sabiduría, Él sabe quiénes de cada uno de los humanos que estamos en la tierra o que vamos a vivir en esta tierra, quiénes le vamos a aceptar y quiénes le vamos a rechazar. Por eso en este versículo 48 dice, ¿creyeron quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esta palabra es importante. Nosotros debemos predicar a todas las personas, porque nosotros no sabemos a quién Dios ha ordenado para salvación y a quiénes Dios ha ordenado en el sentido de que sabe que le va a rechazar para el infierno o para el castigo eterno. Pero nuestro llamado es para predicarles a todos, haciendo discípulos, que en Jesucristo hay salvación. Versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Y vean el 50, pero los judíos instigaron a mujeres, no a cualquier mujer, a mujeres piadosas y a mujeres distinguidas, y a los principales de la ciudad, o sea, a los funcionarios públicos, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Se levantó una persecución contra ellos, los echaron de sus tierras. Y vean lo que pasa en el 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, así como cuando el perrito está haciendo hoyitos en la tierra, se fueron para Iconio, la otra ciudad que estaba cerca. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren nada más la madurez de la iglesia. Esa es otra enseñanza. Porque decíamos, ¿verdad? No, pues el pastor no me saluda. En esta iglesia no hay amor. El otro hermanito me hizo caras. Mi líder de ministerio me habló así feo.
Y ve lo que está pasando Pablo, Bernabé y la iglesia, porque establecieron una iglesia y los perseguían, los maldecían, los sacaban, como está pasando en las comunidades indígenas en México y en muchas partes del mundo, en donde por no profesar la religión oficial de la mayoría, les quitan sus tierras, los sacan de sus posesiones, incluso están dispuestos a matar a la gente que no se alinea a la religión que predomina en la comunidad. Y esto estaba pasando, pero lo impactante es el versículo 52, que todos ellos no estaban tristes, no estaban deprimidos, no estaban de quejosos con el Señor, mira, y eso que te amamos, y eso que te servimos, no. En el versículo 52 declara, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así es que yo te invito a ti que nos estás viendo en casa, a ti que estás aquí, que oremos siempre, que vivamos en comunión con Dios para siempre estar llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. En Efesios 5 dice, no se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución, hay contienda. El hombre se hace mujer, la mujer se hace hombre. Eso es disolución, entre otras cosas. Antes, más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y la forma en que uno se llena del Espíritu Santo es leyendo la palabra de Dios, alabándole, congregándose, ayunando, compartiendo la palabra de Dios con más personas, pero también compartiendo lo poco o lo mucho que Dios te da. No esperar hasta que tú tengas mucho para compartir, sino en medio de nuestra necesidad compartir. Y así es como el cielo se abre. El cielo no se va a abrir sobre nadie de los hijos de Dios hasta que en medio de su necesidad comparta. Cuando en medio de tu necesidad compartes y no estás esperando hasta que te lluevan las bendiciones, entonces es cuando experimentas que el cielo se abre en tu vida. Entonces esta es otra enseñanza importante, que estemos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Avanzo al capítulo 14. En el capítulo 14 dice que ya están en Iconio y entran en la sinagoga de los judíos. Esto es importante, lo hemos hablado y lo voy a estar machacando y repitiendo en este estudio de Hechos. Que nuestro cordón umbilical de la iglesia de Cristo, de la iglesia de los redimidos por la sangre de Jesucristo, debe estar regresando a donde pertenece. Porque hemos tenido un cordón umbilical con Roma. Roma ha adaptado muchas cosas que no están en la palabra de Dios y ella ha determinado cómo y cuándo y de qué manera hacerlos. Y nosotros aún como cristianos evangélicos lo vemos como normal y lo vemos tan natural. Cuando realmente nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestra raíz no está en Roma, porque Jesucristo no fue romano. Nuestra raíz, nuestro cordón umbilical debe de estar en Israel, no en la cultura romana, ni siquiera en la cultura mexicana. ¿Por qué le digo esto? Porque vemos a Pablo y a Bernabé, en este caso, que es quien le acompaña en este primer viaje misionero, que siempre llegaban predicando a la sinagoga de los judíos. Y aquí no lo dice, pero usualmente era en un Shabbat, en un día de reposo. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también griegos. Y esto es importante porque mira, cuando ya Pablo dice, bueno, ya no voy a predicarles a ustedes los judíos porque se hacen los chistosos, porque creen que ustedes nada más tienen la verdad y que ya nada se les puede enseñar. En el momento en que el apóstol Pablo recuerda, entiende, declara y pone en práctica lo que Dios le dijo, que él iba a ser enviado a los gentiles, comienzan a haber estas conversiones. O sea, ya había habido, pero ahora la Biblia específicamente dice que no solo los judíos estaban poniendo su fe en Jesucristo, sino también los griegos. Entonces, esta enseñanza también te la dejo a ti, porque Dios seguramente te ha dado una palabra, te ha dado una promesa, te ha dado una encomienda. Y hasta que tú no creas esa palabra que Dios te ha dado, yo no sé, tal vez a ti Dios te ha dicho, yo te voy a usar para que trabajes con los niños. No, yo te voy a usar a ti para que trabajes con los drogadictos. Yo a ti para que restaures matrimonios. No, yo a ti te voy a bendecir para que financieramente apoyes a otros, etcétera, etcétera. Dios a cada quien nos ha dado un llamado, talentos, habilidades diferentes para cumplir ese propósito. Pero el problema es que no lo creemos.
que pensamos que no, pues luego, que no estoy tan capacitado, que lo que tú quieras, el pretexto que tú pongas, eso es pretexto. En el momento en que dejes ese pretexto, declares que la palabra, la promesa que Dios te dio es verdad y actúes en consecuencia con esa palabra, con esa tarea que Dios te ha dado, vas a experimentar lo que está experimentando Pablo. Judíos y griegos, es decir, los gentiles, están siendo salvados. Versículo 2, mas los judíos que no creían, otra vez como lo hicieron en la ciudad anterior, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. O sea, mira, a pesar de que los maltrataban, había oposición. O sea, tú pensarías que en el versículo 3 decías, bueno, por tanto se fueron a otro lugar. No. A pesar de que allí había oposición, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con confianza, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Nuevamente, hasta que tú no extiendas tu mano, ya sea para bendecir a alguien financieramente, porque recuerda a Pedro y Juan cuando estaban en la puerta de la Hermosa. La persona que estaba ahí pidiendo limosna y que estaba también lisiado de sus pies, que estaba paralítico, Pedro da una palabra que aquí la podemos confirmar. Pedro le dijo a esa persona, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. Ese es el punto. Da lo que tienes. Si tú tienes dinero, extiende tu mano y bendice. Pero si tú tienes una palabra de sanidad, ¿por qué? Porque tú y yo no somos los que hablamos o los que sanamos, es Dios. Y vas a decir, pastor, pues ¿dónde estás? ¿Por qué no te vas ahorita a los hospitales a orar por todos ellos? Lo estamos haciendo, estamos orando por muchas personas, porque eso es lo que nos ha pedido Dios. Entonces, lo que te estoy diciendo aquí, mira, la Biblia dice que por las manos de Bernabé y de Pablo, Dios hacía señales y prodigios. Y esto te quiero decir a ti, iglesia, hasta que tú no extiendas tu mano y declares una palabra de Dios, sea de sanidad, sea de restauración, sea de provisión, sea de esperanza, Dios está esperando, dice Romanos 10, no está la palabra en tu boca, esta es la palabra de fe que hablamos, que predicamos. Tú declara la palabra, extiende tu mano y deja que Dios haga lo que tenga que hacer, sanar, proveer o restaurar. Ahora, versículo 4, la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron, vea lo que les hicieron, a afrentarlos, o sea, a encararlos, a debatirlos. No nada más eso, sino también que agarraron piedras, los apedrearon. Habiendo sabido esto, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. Es decir, había oposición, había persecución, ellos predicaban, Dios se manifestaba con sanidades y los perseguían y los apedreaban, pues hasta que ya se ponían las cosas todavía más duras, ellos iban y seguían predicando. Esa es otra enseñanza, iglesia. Nosotros no podemos quejarnos y decir que lo que ahora estamos viviendo como iglesia es lo peor y que en otro momento de la historia no habían sufrido lo que nosotros sufrimos. No, hermanito. O yo no sé si tú que me estás viendo allá desde tu casa o de los que estamos aquí, a alguien nos han apedreado, pero no porque robamos un Oxxo o porque nos metimos ahí a vandalizar un predio, porque andábamos con un grupo llegando ahí de paracaidistas a tomar tierras. No, o sea, que te hayan apedreado, que te hayan aventado aunque sea una piedra por predicar el evangelio. No sé si es tu caso, pero la realidad es que no, a pesar de la circunstancia que vivimos, todavía no nos están aventando piedras, tal vez memes, pero no piedras. Entonces se fueron a otra parte a predicar el evangelio. Termino con esta sección, la sección del 8 en adelante. Pablo es apedreado en Listra, o sea, en Iconio estuvieron cerca de apedrearlo, pero ahora ve nada más. En esta ocasión sí lo van a apedrear. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué repite la Biblia? Bueno, para que no te quede duda del milagro que Dios hace. O sea, si ya está cojo de nacimiento, pues entonces nunca había caminado. Pero la Biblia, ¿por qué redunda en esto? Porque va a ser un milagro.
Pero ve cómo Dios opera los milagros. Versículo 9. Oyó hablar a Pablo. Porque la Biblia dice que la fe, ¿por dónde viene? Entonces Dios va a hacer un milagro primero en aquel que oye. Porque cuando tú oyes lo primero, por supuesto la palabra de Dios, cuando tú oyes la palabra de Dios en una alabanza, en una predicación con un hermano, la lees en un folleto, oyes la palabra, lo primero que va a pasar en tu vida es que tu fe va a crecer. Y vas a ser retado por el Espíritu Santo que te está hablando a tu corazón. Si tú tienes problemas financieros y escuchas una palabra de provisión, tu fe va a ser retada a que Dios puede abrir el cielo para bendecirte. Si tú estás enfermo y escuchas la palabra de Dios, que por su llaga somos sanados, tu fe va a ser retada a creer que también esa sanidad en la cruz del Calvario, en la sangre de Jesucristo, es para ti. Entonces quiero que pongas atención porque con esto cerramos. Oyó hablar a Pablo. Entonces en consecuencia su fe comenzó a creer, el cual, fijando en él sus ojos, y ve lo que dice al final del versículo 9, y viendo que tenía ¿qué? Dinero, diezmo, ofrenda, una gran casa, un gran auto. ¿Qué es lo que vio Pablo? Y viendo que tenía ¿qué? Fe para ser sanado. Ahí es donde el milagro sucede. La fe es el punto de contacto. La palabra declarada, escuchada, crece y Dios hace el milagro. Viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, ve nada más, a gran voz. Obviamente Pablo entonces también tenía la fe, porque a veces nosotros, no sé qué tal si no se va a cumplir la palabra. Ok, voy a orar, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Que no me escuchen, porque qué tal si no, Dios no lo sana. Pero Pablo, mira nada más, la Biblia dice específicamente, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Eso fue lo que dijo. O sea, Pablo está predicando, cojo de nacimiento que todavía la Biblia redunda y dice que nunca había caminado, escuchó a Pablo, su fe creció. Pablo lo ve a él, fija sus ojos en este cojo de nacimiento y por el Espíritu le es revelado que ese hombre enfermo tiene fe para ser sanado. Entonces, ¿cómo se hace el milagro, hermanitos? Es que la confesión positiva, pastor, eso es del diablo, eso nomás es para quitarle el dinero a la gente. Aquí está la palabra del Señor. La confesión positiva, mientras sea palabra de Dios, hermanito, deja de estar juzgando, declara la palabra de Dios. Si Dios cumple o no, eso es su asunto, pero tú y yo somos llamados a declarar la palabra. Entonces Pablo declara fervientemente, en voz audible, levántate derecho sobre tus pies. Y ahora aquí ni siquiera dice que haya dicho en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en comunión con Dios. Con Jesús tenía una relación profunda. En consecuencia, lo que Pablo declarara, pues Dios lo iba a respaldar. Y esa es la última enseñanza. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, se cumple Marcos 16, 16 al 18, que dice, estas señales ¿qué? Estas señales seguirán a los que en mí creen. Es decir, en el momento en que yo creo a Dios y le obedezco, voy avanzando, voy caminando, las señales que me tienen que seguir, me van a seguir. Las que tengan que ser, como yo te dije, si Dios te ha dado a ti palabra para que levantes una casa hogar para los ancianos, para los niños de la calle, escucha palabra de Dios para que tu fe crezca. Camina en consecuencia. Pues ¿qué voy a hacer? No sé, voy a buscar los permisos, voy a comenzar a apartar un dinerito para que Dios provea, voy a compartirle mi visión a otros hermanos que tal vez son empresarios. Tienes que actuar en fe en base a la promesa o a la encomienda que Dios te ha dado. Actúa en eso, porque cuando tú lo haces, declaras y actúas, entonces el cielo se abre y opera el milagro que tiene que suceder. Así es como funcionan los milagros. Ahora, ya lo demás lo vamos a ver después en el versículo 11, porque, bueno, el 10 dice que este hombre, y él saltó y anduvo. Mira nada más la expectación. Con esto vamos a terminar, no me voy a distraer más. Yo te invito a ti a que tengas fe.
Yo te digo, para Dios no hay nada imposible. Por eso decimos en esta iglesia, Dios quiere y Dios puede. Porque tal vez yo no puedo darte el dinero que tú necesitas. Yo no puedo darte la salud que tú necesitas. Pero Dios sí puede dártela. Y sabes, no solo puede dártela, sino también quiere dártela. Porque dice Romanos 3, si dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, por nosotros en la cruz del Calvario, cuando estábamos muertos y apestosos en nuestros delitos y pecados, si dio a su único Hijo, ¿cuánto más? Lee Romanos 3 y repite un montón de veces, ¿cuánto más ahora que ya somos sus hijos nos dará las cosas que necesitamos? Y yo no te estoy hablando de que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere que nunca te enfermes. No. Dios puede permitir ciertos momentos de escasez, ciertos momentos de enfermedad, pero no toda la vida. Pero tú necesitas creerlo. Y si tú crees, yo te invito a que declares una palabra sobre la situación que estás viviendo. Y con eso voy a terminar. Voy a declarar una palabra sobre las posibles situaciones que hemos visto que están aquí alrededor. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Yo te invito que desde tu casa me acompañes a declarar esta palabra. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, por tu llaga hemos sido sanados. Y hoy, para cada persona que verá esta transmisión, esta palabra se cumple. Y no porque lo diga Abel, sino porque ya está sellado con la sangre de Jesucristo. Por su llaga somos sanados. Así es que te digo, en el nombre de Jesús, sé sano. Tus pulmones sean restaurados, tu vista, cualquier parte de tu cuerpo que esté enferma sea restaurada, sea sanada en el nombre de Jesús por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y que el fuego del Espíritu Santo consuma todo lo que no procede de Dios. Porque ahora, como hijo redimido y comprado en la sangre de Jesucristo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo se pasea de pies a cabeza en lo físico y en lo espiritual, y puedes experimentar y puedes conocer a Dios no solo como tu Salvador, sino también como tu doctor y como tu medicina, en el nombre de Jesús. De igual manera, para quien está padeciendo necesidad, el Espíritu Santo comienza a proveerte, comienza a llevarte a un lugar de trabajo donde puedes encontrar oportunidad para tú salir adelante, o Dios te acerca ángeles en forma de personas o en forma espiritual que atienden a la necesidad que tú tienes. En el nombre de Jesús. De igual manera, restauración, matrimonios, relación de padre a hijos, de hermanos, de familia, en el nombre de Jesús, por tu llaga que también opera en restauración y en unidad, sea manifiesta en cada uno de los hogares que están viendo esta transmisión. Señor, y te agradecemos porque el Dios que acompañó a Pablo y a Bernabé en ese viaje misionero es el mismo Dios que hoy está con nosotros en la circunstancia en que estamos. Solo nos pide una cosa: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a creer que en ti lo que parece imposible es posible, porque Dios quiere y Dios puede. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Nos vemos el sábado a las 10:30. Ya quiero regresar al domingo. Nos vemos el sábado a las 10:30. Los que puedan venir, vénganse con su cubrebocas. Aquí les echamos todo lo que sea necesario y vamos a alabar a Dios, vamos a declarar su palabra. Dios te bendiga.